Bueno, buenas tardes, mi nombre es Edison Valareso y les voy a exponer sobre la psicolingüística de la lectura. Va a ser un enfoque al principio histórico, vamos a hablar de los procesos, de cómo se aprende la lectura, implicaciones biológicas, psicológicas y demás. Entonces, a modo de introducción, se podría decir que indudablemente nuestro lenguaje oral nos convierte en una especie única que se logra comunicar y nos desarrollamos cognitivamente más que otras especies, o se podría decir que nuestra especie en particular del ser humano es la única que utiliza toda esta codificación del lenguaje, y esto nos ha ayudado bastante para nuestra evolución cognitiva, nuestro desarrollo cerebral y comunicarnos entre personas. Entonces, el lenguaje oral vendría a ser esta parte de nosotros, cómo nos vamos, o sea, la implicatura fonológica que tenemos para articular palabras, como se puede ver en la imagen, el decir hola en varios idiomas, es el lenguaje oral, se implicaría el habla. Nuestro lenguaje escrito ha sido un avance realmente grande porque así podemos dejar acentuados conocimientos trascendentalmente. Podemos tener conocimientos de personas o estudios que se hicieron hace varios años atrás y los podríamos aplicar o tendríamos como referencia para nuestra actualidad, nuestros estudios o nuestro conocimiento. Ya. Entonces la historia de los sistemas de la escritura es bastante fascinante porque se remonta a la época de los sumerios. Se dice que aquí ellos utilizaban estas tablillas de arcilla, empezaron así, o sea, empezó con esto la escritura en plasmar ideas, ciertos símbolos o ciertas cosas que querían que otras personas las lean. Dicen que al principio estos sumerios, estas tablas de arcilla las hacían para comunicarse con los dioses, porque decían que el lenguaje oral no era muy, o sea, tenía un contexto sagrado, entonces el lenguaje oral no era muy adecuado, entonces lo hacían por escrito. Entonces a estas tablas de arcilla acentuadas, hechas así a mano, puestos los símbolos que ellos tenían, se les conocía como pictogramas. Los egipcios utilizaron mucho de esto y todos tenemos algo de información sobre los egipcios y estos pictogramas, de cómo dejaron acentuadas ciertas cosas, como su cultura, ciertos conocimientos sobre agricultura. Entonces dejaron plasmados en forma escrita, que se podría decir al principio, en este sistema que implementaron ellos de los pictogramas para dejar acentuados ciertos conocimientos que querían que otras personas los vieran. También tenemos los ideogramas chinos, que aquí ellos también utilizaron para referirse a cosas ya de forma escrita. Por ejemplo, ese logo de fuego, o sea, hace relación al objeto real de fuego, que se vendría a ser esta la acción, ¿no? Las cenizas, la llama, el árbol, el bosque, como podemos ver, son unos ejemplos de estos ideogramas, todo con el fin de dejar plasmadas ciertas cosas, ciertas representaciones de las cosas plasmadas en forma escrita. Luego vamos a tener el alfabeto. El alfabeto ya es un avance muy grande porque aquí podemos ver que ya se estableció ciertas condiciones generales para que las personas sepan de lo que se trata cada palabra que representa, o sea, representa simbólicamente a un objeto. Por ejemplo, ahí tenemos el árbol en la primera A, entonces lo relacionan con árbol. No está el objeto en sí ahí, sino tenemos una representación mental de lo que es el árbol. Entonces aquí también el de los primeros alfabetos que ya se dio en forma acentuada vendría a ser el alfabeto griego, que ahí, como podemos ver, son las primeras letras que ellos acentuaron y dejaron escritas. Entonces Havelock, él fue quien puso unas condiciones para un auténtico alfabeto, decía él,
que, por ejemplo, ellos debían tener, o sea, debía cumplir, él propuso que debía cumplir el alfabeto en ciertas condiciones para que sea considerado como un alfabeto auténtico. Entonces, algunas de ellas son, por ejemplo, que decía que todo fonema de la lengua debe estar representado por un sistema de escritura. Otro es, idealmente debería existir una correspondencia biunívoca, no ambigua, entre fonema y grafema. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se habla tenga en relación a lo que se escribe. El número total de grafemas debe ser limitado para no sobrecargar los procesos de memoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos algo escrito para describir cierto objeto, debe ser limitado, porque si no se extendería un bagaje muy extenso y nos podríamos confundir. Ahora bien, vamos a tener los elementos esenciales de la lectura. Aquí en los elementos esenciales de la lectura es bastante fascinante, porque como podemos ver, son ciertas cosas que a nosotros nos va a ir desarrollando. Por ejemplo, el sistema de representaciones en la identificación de las palabras. Nosotros al decir esto de sistema de representaciones o representacionales, es porque nosotros abstraemos en nuestra mente desde la realidad los objetos, y los tenemos a modo de repertorio, se podría decir, en nuestras mentes. Por ejemplo, como podemos ver ahí, nariz, nosotros tenemos una representación mental de nariz. Así no tengamos el objeto real, tenemos ya una representación mental del objeto, de las palabras. Entonces, por ejemplo, como ahí se puede ver, ceja y boca. Ya. La codificación fonológica es algo fascinante, porque de aquí ya nos habla de un código. Como pueden ver en la imagen, es necesariamente la persona de la izquierda está emitiendo un código que vendría a ser en esta parte de nuestro alfabeto, entonces de nuestras palabras, de cómo las usamos para expresarnos. Entonces se vendrían a ser estas representaciones mentales que les mencioné, pero a modo de sonidos de las palabras que se han escrito o de las que se han hablado, y estas son necesarias para comunicar. Entonces la codificación fonológica vendría a ser esta parte de los sonidos, las palabras habladas que nosotros tenemos sobre los objetos, las representaciones que abstraímos. Ven aquí la codificación semántica. Dice que los códigos semánticos son las representaciones mentales, pero interconectadas, de los significados asignados a las unidades de la lengua. Entonces estos códigos se van a referir al significado de cada palabra concreta en sí. Por ejemplo, si les digo manzana, entonces tendré que dirigirme especialmente a la palabra manzana, o sea, al objeto. Entonces no va a haber otra connotación. Vamos a tener la codificación sintáctica y gramatical. Esto es fascinante porque en la codificación sintáctica ya se van a referir a ciertas reglas que nosotros debemos cumplir para nosotros llegar a hacer el acto de comunicación. Por ejemplo, ahí, en sintaxis, la cocina de las palabras. Como pueden ver en la imagen, entonces tenemos varias cosas: los adverbios, adjetivos, preposiciones, verbos, nombres, que estas son de forma de códigos que se vendrían a ser las representaciones abstractas sobre las reglas que les mencioné para ordenar las palabras. Y al ordenar estas palabras nosotros vamos a emitir un mensaje. Entonces tanto esta como en los códigos de gramaticales, los nervios, verbos y adjetivos, etcétera, son un código, son códigos de las representaciones que nosotros categorizamos de las cosas. Por ejemplo, un grupo de nombres, un grupo de verbos que solo van a hacer la acción, y así adjetivos, la variedad que tiene. Entonces vamos a ir categorizando de manera gramatical para nosotros poder comunicarnos. Para ello vamos a tener nosotros que utilizar nuestro sistema visual, que comprende nuestro
cómo nosotros utilizamos nuestra vista para aprender a leer. Y entonces al aprender a leer nosotros somos ya capaces de discriminar ciertas cosas, de hecho muchas de las cosas. Especialmente en este punto podríamos discriminar las palabras escritas, que algunos, como podemos ver, cada cosa tiene su rasgo especial y nosotros vamos a poder identificarlo. Especialmente aquí las palabras. Vamos a tener un sistema motor que es el que, como pueden escuchar, aquí yo estoy hablando. Vendría a ser este mi sistema motor, de cómo yo puedo materializar estos sonidos para que las otras personas nos escuchen. Como pueden ver en la imagen, es el bla 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 bla, o sea, este sistema de cómo articulamos nosotros los fonemas, las sílabas, las palabras para nosotros poder comunicarnos. Entonces, como pueden ver, ahí hay un ejercicio mental. Desde que se ve la palabra en la izquierda, a través de los ojos, se conecta al cerebro, va codificando, lo almacena y al final lo puede reproducir porque ya tiene una referencia, tiene una representación mental sobre las cosas. Perdón. Y con esto, entonces, nosotros podremos llegar a comunicarnos. Ahora les voy a hablar sobre los procesos cognitivos implicados en la lectura. Dice que estos procesos, o sea, es a nivel psicológico, o sea, a nivel funcional psicológico, en cómo se producen en nuestros cerebros para poder leer. Como podemos ver ahí en la imagen hay todo un desarrollo, ¿no? Un proceso para leer muchos libros, y para ello necesitamos ciertas funciones psicológicas, que por ejemplo aquí tenemos la atención. Entonces en la atención es bastante fascinante porque vendría a ser como esta función de nuestra mente para enfocarnos en las cosas, para poner todos nuestros sentidos en enfocarnos en una sola cosa. Como pueden ver ahí se enfocan ciertamente a un diálogo o algo específico de lo que están hablando. Entonces esto también ayuda, la atención ayuda para los procesos de aprendizaje, como aquí tenemos el aprendizaje asociativo, en donde aquí nosotros vamos a relacionar los objetos con las palabras. Entonces aquí debe haber una relación directa. Este aprendizaje asociativo se basa en que nosotros al tener los objetos tenemos nuestra representación mental y asociamos con ciertas cosas. Por ejemplo, asociamos con el fuego, con el calor, la lluvia, con el frío. Entonces así nosotros vamos aprendiendo. Tenemos la transferencia intermodal, que esto quiere decir que nosotros vamos a tener ya bastantes representaciones mentales, que al momento de nosotros hacer un ejercicio de memoración o de recordar las cosas vamos a relacionar ciertas cosas. Como pueden ver ahí, vamos a relacionar, no sé, algún animal con otros, o un sitio. Por ejemplo, nos vamos a un parque, vamos a relacionar con gente haciendo actividad, o árboles, espacio libre, etcétera. También otro punto tenemos el análisis de patrones y el aprendizaje de reglas. Aquí es bastante fascinante porque el niño va a empezar, o sea, en su etapa temprana, más o menos del año o 2 años, a partir de estas edades ya empiezan a analizar ciertos patrones. Al principio con reconocer la cara de la madre y identificar que si viene otra mujer, ella no es su madre. Entonces va a reconocer sus patrones faciales. Entonces va a poder discriminar ciertas cosas. Y en el aprendizaje de reglas vamos a nosotros a tener en cuenta, a aprender sobre ciertos parámetros y normas que se deben cumplir para nosotros poder aprender ciertas cosas correctamente. Entonces aquí vamos a tener la memoria serial. Entonces en la memoria serial nos habla que es como nosotros vamos acordándonos de forma
secuencial de las cosas.